Bueno, bienvenidos a todos. Sé que se están apenas conectando. Vemos cómo la gente se está conectando, entonces les vamos a dar unos avisos primero que nada para que sepan las reglas de este webinar, por así decirlo. Nosotros no podemos verlos ni escucharlos, pero nos encantaría sus comentarios, dudas, sugerencias, entonces por favor envíennoslas a través de la opción de Q&A que está por la parte de abajo de los settings en su computadora, y nosotros estaremos respondiendo las preguntas que tengan durante el webinar. Asimismo, dejaremos 15 minutos al final de la presentación para responder cualquier pregunta que no se haya respondido en su momento. Este es un webinar que va a estar grabado y a las 24 horas al terminar el webinar les estaremos enviando a su correo en el cual se registraron, ¿no? Entonces, sin más, vamos a dar unos minutitos más para que se terminen de registrar. Bienvenidos. Perfecto, entonces esperamos, quizás le damos un minuto más, Aranza, para dar oportunidad a que la gente pueda entrar y podamos iniciar. Vamos a iniciar, yo de acuerdo. Excelente, excelente. Mientras deberíamos de tener, para antes de empezar el seminario, alguna serie de chistes o algo interesante, ¿no? Para la gente que está esperando. Para poder, así es. Para hacerlo más Para ameno. la próxima vamos a tener una serie de chistes. Exacto. Algo relacionado con la industria de la renta vacacional. Habrá que buscarlos en Google y seguramente... O música, estoy de acuerdo. Exactamente. Música de elevador. Sí. Pues sin más, les presento a Manuel Lozano, que ya conocen muchos. Él es cofundador de la Expo RB y de La Par. Entonces, sin más, Manuel, comienza. Gracias, Aranza, te lo agradezco mucho. Bueno, pues les quiero dar la bienvenida a todos ustedes a este webinar. Como saben, en la Expo Renta Vacacional del año pasado hablamos acerca de organizar este tipo de eventos con el objeto de profesionalizar a nuestra industria. Entonces, esta es la serie que iniciamos con webinars. Tenemos muchos planeados a lo largo de este año. Básicamente, un par de cosas que quiero comentarles. De la asociación ya estamos recibiendo y tomando membresías. Yajaira es la encargada de la asociación. Es importante que se registren porque específicamente este año estamos empezando a crear todo lo que va a ser el plan para poder entablar negociaciones con las autoridades en temas de la regulación, y es importante contar no solamente con sus sugerencias, pero también que participen con nosotros, porque cuando presentemos este plan, pues de alguna manera va a ser votado por property managers, ahora sí, también votado por anfitriones como ustedes, con el objeto de todas las sugerencias que tengamos que llevar a las autoridades estén presentes, ¿no? Y precisamente este año el evento de la Expo Renta Vacacional se hará en noviembre y próximamente hablaremos específicamente ya de un webinar sobre todos estos temas, ¿no? Y pues bueno, para entrar el día de hoy directo con nuestro webinar, pues quiero comentarles que antes de empezar, apaguen sus cámaras y micrófonos estén automáticamente deshabilitadas para que nosotros no podamos verlos ni escucharlos. Queremos su participación, por lo que les pedimos que también nos ayuden con esto, y también cómo ingresar a las preguntas. Den clic al icono de preguntas y respuestas, puedan escribir sus también preguntas y enviarlas.
Y este webinar va a ser grabado y luego les enviaremos a todos ustedes la grabación. También lo colocaremos dentro del sitio de La Par. Entonces, pues para mí es un gusto presentarles a Eduardo Mandri, fundador y CEO de Angel Host. Es una persona que se dedica a esto ya desde hace muchos años. Su operación es específicamente en Montreal, Canadá, y tiene muchos insights para nosotros respecto a cuáles son estos principios que nos van a ayudar a incrementar precisamente las reservas y los ingresos. Entonces, pues les dejo con la mejor compañía. Eduardo, bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros en la asociación y en la Expo Renta Vacacional. Gracias, Manuel, con mucho gusto y buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo de unirse a este webinar, el primero en una serie, como comenta Manuel. Les comento rápidamente, mi nombre es Eduardo Mandri, soy el cofundador y director de Angel Host. Somos una compañía, como dice Manuel, estamos basados en Canadá, pero en realidad tenemos operaciones en 7 países. Ayudamos a administrar más de 500 propiedades. Aunque somos property managers en algunas partes del mundo, nuestra misión principal es la de ayudar a dueños, administradores e inversionistas a maximizar los ingresos. Y justamente el objetivo de este webinar es compartirles a ustedes el tipo de actividades, iniciativas que nosotros tomamos para poder aumentar las ventas. Y pues nos gustaría muchísimo que esto les sirviera también a ustedes, que tomaran nota y cualquier tip que aquí les podamos mostrar, yo espero que les pueda ayudar también a incrementar sus ventas. Todos los tips y observaciones que les voy a comentar funcionan. De hecho, nosotros hemos visto en todos los países en los que estamos trabajando y en todas las propiedades y regiones, hemos observado al menos un incremento del 50% con respecto al mercado. En algunos países hemos visto hasta más del 100%. Entonces, quiero que les quede muy claro que lo que les estamos ahorita comentando son iniciativas reales que pueden dar resultados muy reales en cuanto a sus ventas. La forma como organizamos este webinar es en base a 5 principios que queremos compartirles que van a hacer mucha diferencia en incrementar sus ventas y sus reservaciones. Empecemos con la primera, que suena muy, muy obvia, pero les sorprendería saber cuántas compañías y cuántos administradores de propiedades simplemente no tienen esto de forma correcta. Y se trata de tener un listado perfecto, ¿no? ¿Y en qué nos referimos con un listado perfecto? Déjenme iniciar haciéndoles una pregunta a todos ustedes. Queremos hacer de este webinar algo un poquito más interactivo. Aranza va a lanzar ahorita una pregunta donde le estamos preguntando ¿qué creen ustedes que es el factor que más influye en ventas dentro de un listado? ¿Son las fotos? ¿Es el título? ¿O es la descripción? Entonces, si pudieran tomarse nada más un segundo para elegir lo que ustedes creen que es lo más importante. Nosotros hemos hecho muchos estudios con el algoritmo de Airbnb para determinar cuál de esos factores es al que les da más importancia. Entonces, me gustaría mucho saber qué es lo que ustedes comentan. Aranza, tengo aquí un comentario que no están recibiendo ¿cómo se llama esto? El cuestionario. O quizás nada más, Veronique, quizás apareces como panelista y por eso no recibes la pregunta, pero ¿estamos recibiendo respuestas, Aranza? ¿Sí? Entonces quiere decir que sí está apareciendo. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Si quieres mostrar las respuestas de lo que tengamos hasta ahora, perfecto. El 90% de ustedes comentan que lo más importante son las fotos, seguidos del título y la descripción. Y muy bien, efectivamente, las fotos es quizás los aspectos más importantes, pero no por mucho es el único factor. Hemos nosotros definido que tanto el título y la descripción son sumamente importantes. Algunos comentarios más específicamente respecto a las fotos. Las fotos no tienen idea de la diferencia tan grande
que hacen los resultados el tener fotos profesionales. Y por profesionales no me refiero a fotos tomadas con el iPhone, por más bonitas fotos que tome, no necesariamente eso quiere decir que la persona que está tomando las fotos sabe la forma ideal de tomarlas. Si las persianas tienen que estar abiertas, si tiene que ser una cierta hora del día, el ángulo de las fotos, en fin. Y es impresionante ver la diferencia que una foto profesional puede hacer. Esta es una propiedad que manejamos en la isla de Barbados. Y bueno, si uno ve esta foto, ¿verdad? No da mucho, no es un lugar que invite mucho. Ese mismo lugar, con esa misma televisión, esas mismas revistas, eso mismo todo, así es como se ve tomado a la hora correcta del día, con las luces prendidas, y no es que estamos poniendo filtros, ni mucho menos, simplemente estamos mostrando cómo se ve en realidad. Ese es otro ejemplo, la misma casa en Barbados también, podemos ver que tiene un refrigerador, el microondas y demás, nada especial. Esa misma foto con la iluminación correcta, el ángulo correcto, pues hace una gran diferencia y se vuelve un lugar en donde sí una persona querría quedarse. Esta es mi favorita, la misma casa, tiene una veranda muy bonita afuera, dando hacia el mar. Y bueno, esta foto en realidad no está mal, pero simplemente cambiando el ángulo, se puede ver mucho mejor el mar y esto se vuelve un lugar donde la gente puede soñar y puede querer ir. Y la diferencia que hay en el porcentaje de gente que le da clic al anuncio antes y después de las fotos profesionales es impresionante. Entonces, nunca escatimar en cuestión de fotos. Una pregunta que nos hacen frecuentemente nuestros clientes es ¿cuál es el número ideal de fotos a publicar? Como les comentaba al principio, pasamos mucho tiempo estudiando los algoritmos de Airbnb para ver cuál es el número promedio de fotos que tienen los listados que rankean lo más alto posible, que están listados lo más alto posible. Y hemos visto que una y otra vez, si tienen entre 20 y 30 fotografías, es el número ideal. No es una regla, simplemente es un promedio que hemos observado, que al parecer a los algoritmos hacen que estos tipos de listados ranqueen un poco más alto. Hemos visto listados que tienen 90, 100 fotos y en realidad eso es una pérdida de tiempo y son demasiadas, y si nada más tienen 3 o 4 fotos no son suficientes. La primera imagen es la más importante, es lo que se le llama el hero image, y tiene que ser una imagen muy bien elegida, porque no solamente es la foto que ustedes crean que les gusta más a ustedes, sino es la foto que los va a distinguir de otros anuncios similares en la página de Airbnb o de Booking.com de resultados. Entonces es algo muy, muy importante. Nosotros tomamos también mucho tiempo en nuestro equipo de optimización en definir cuál es la mejor imagen e incluso estarla cambiando constantemente para ver cuál es la que mejor resultado da. Muchas veces tenemos propiedades que tienen habitaciones increíbles o salas increíbles, pero luego la imagen correcta, por ejemplo aquí desde el ángulo correcto donde se muestre la piscina y que además la sala y el comedor están abiertas y que dan hacia la alberca, bueno, eso hace una diferencia increíble. Y algo muy importante que hemos observado es cuando uno arma un listado, no se trata nada más de sacar el listado y dejarlo ahí. Como vamos a ver un poquito más adelante, hay una serie de indicadores que proporcionan las plataformas como Airbnb, VRBO y Booking.com que les pueden permitir saber si la foto que ustedes eligieron fue la foto correcta, ¿no? Y entonces es importante cambiarlas de forma recurrente. El otro aspecto de un buen listado es obviamente tener un buen título y una buena descripción. El título, realmente cuando nosotros hacemos una búsqueda, vemos 3 elementos. La foto hero image, la foto principal, el título y el precio. Entonces el título tiene que ser algo muy importante que tiene que estar muy bien pensado. ¿Qué es lo que hace única a mi propiedad que estoy promoviendo, ¿no? Aquí tenemos un condominio que manejamos en el área de Tulum. Es un condominio en un conjunto muy artístico, tiene muchas obras de arte, está en medio de la selva y además tiene una piscina privada. Entonces, muchos de los anuncios simplemente van a decir, hermoso departamento de 2 recámaras en Tulum. Bueno, hay 37,000 hermosos departamentos de 2 recámaras en Tulum. Eso no me dice mucho. El título tiene que describir lo que hace al lugar especial. Esta es otra propiedad que manejamos en España. Lo mismo, tratar de que siempre el título refleje algo original
y es increíble ver la diferencia nuevamente en el porcentaje de gente que le da clic a un anuncio cuando los títulos y las fotos son las correctas. Y con respecto a la descripción del anuncio, si ustedes son como yo y como creo el resto del mundo, no nos gusta leer mucho. Entonces, en los listados, por ejemplo, en el de Airbnb, ustedes habrán observado que podemos escribir 2 páginas si queremos, pero Airbnb solamente va a mostrar en la parte de arriba las primeras 5 o 6 líneas. Es en estas 5 o 6 líneas que tenemos para convencer, para explicarle a una persona por qué debe elegir nuestra propiedad. ¿Qué es lo que nos hace únicos? ¿Es que estamos junto a la playa? ¿Es que tenemos alguna alberca privada? ¿Es que es un lugar como este que tenemos en la isla de Turks and Caicos, ideal para la gente que le gusta hacer kitesurfing? Los principales puntos de valor de su propiedad tienen que estar indicados ahí, porque si algo va a leer el huésped es justamente esta parte. No significa que el resto no sea importante, ¿no? Es importante tener toda la demás información, especialmente para dejar muy claro al huésped lo que esperar o no esperar. Pero para convencer a alguien para reservar, esta es la parte más importante. Y por último, ensayo y error. Y poner un listado en cualquier plataforma no es una labor de una vez, de como dicen en inglés, set and forget, ¿no? Vamos a ponerla y nos olvidamos de ello. Eso no funciona. Incluso un anuncio que puede estar funcionando muy bien por 3 o 4 meses, quizás al 5.º mes ya empieza a no funcionar tan bien. ¿Por qué? Porque por ahí competencia, quizás alguna propiedad que está en nuestra zona utiliza fotos muy similares. En fin, es algo que hay que estar constantemente evaluando. Un tip muy importante que les puedo pasar, y esto nos ha tomado mucho tiempo aprenderlo, es no lanzar su listado a menos que todo esté perfecto. ¿Por qué? La forma que los algoritmos trabajan de todas estas plataformas, normalmente van a presentar en la primera página las propiedades que mejor resultados dan, ¿no? Si yo estoy haciendo una búsqueda para la ciudad de San Miguel de Allende, ya hay 4,000 propiedades, bueno, Airbnb puede presentar cualquiera de esas 4,000 propiedades en la primera página. Va a presentar las mejores, pero también tiene que dar la oportunidad a las nuevas propiedades. Sí, entonces quiere decir que nuestra propiedad cuando se lanza va a aparecer en las primeras páginas, aunque sea 2 o 3 veces. Pero si la gente no le da clic y no compra, Airbnb va a decir, pues, ¿para qué vuelvo a presentar esta propiedad si no me da resultado? Entonces es muy importante que antes de lanzar, en lugar de lanzar el listado y decir, voy a arreglar las fotos después, voy a arreglar el precio después, es lanzar todo cuando esté todo perfectamente bien alineado. Nosotros nos pasamos a veces una semana o más asegurándonos que todo está perfecto en el listado antes de ponerlo, anunciarlo con el público. Tengo aquí una pregunta que dice, ¿con qué frecuencia cambiar la foto principal? No hay una regla, incluso tenemos algunos listados que llevan con la misma foto principal un año, año y medio, y otros que la foto principal la tenemos que cambiar cada 3 o 4 meses. Eso lo sabemos gracias a los indicadores que las plataformas nos dan y vamos a hablar un poquito más sobre esos indicadores. Muy bien. Punto número 2. Hay que elegir bien los canales de distribución y conocerlos bien. ¿A qué nos referimos por canales de distribución? Estamos hablando de Expedia, de Airbnb, de Booking.com y de VRBO. Pero en realidad hay cientos de canales de distribución, ¿no? Entonces, lo importante es saber, bueno, de todos los que hay, ¿en cuál me conviene anunciarme? ¿No? ¿En cuál debo de ponerle más esfuerzo? Porque cada canal requiere bastante esfuerzo. Airbnb hace el proceso de poner un anuncio bastante sencillo, pero algunas de las otras plataformas son un poco más complejas y hay que saber si vale la pena o no anunciarse en esos canales. La respuesta va a depender de en dónde estén tus compradores. No es lo mismo tener una propiedad en España, donde en base a nuestra experiencia 67% de las reservaciones provienen de un canal como Booking. En general en España Booking.com da un resultado excepcional. En cambio en México, en general, Airbnb es el canal más importante. No para todas las ciudades,
no para todas las ciudades. Si estamos hablando de Los Cabos, por ejemplo, la plataforma de VRBO va a ser mucho, quizás tan importante como sería Airbnb. Entonces, depende del mercado al que ustedes estén llegando. Entonces, no se trata de estar nada más en una plataforma, creo que sí es importante estar y participar en varias. Una pregunta que nos hacen también nuestros clientes constantemente es, pues, ¿en cuántos canales debería yo de estar para poder maximizar mis ingresos, ¿no? Y ese es un tema incluso que de mucho debate, ¿no? Está el grupo de personas que te dicen, yo con Airbnb ya estoy feliz y no necesito nada más. Y está el que te dice, no, 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 no. Mientras en más canales de distribución estés, mejor, porque más audiencia vas a tener y por lo tanto más reservaciones. Nosotros llevamos ya más de 3 años y medio en este negocio y hemos hecho muchas pruebas y lo que hemos observado es que con participar en los 4 canales más importantes es más que suficiente y no solamente eso, es ideal. Como decimos, más vale participar en 4 canales bien configurados que en 10 suboptimizados, ¿no? Porque como cada canal, poner un anuncio bien en un canal de distribución toma mucho tiempo y toma mucho esfuerzo para hacerlo bien. ¿Y por qué no solamente en uno? A pesar de que en México, en algunas regiones como la Riviera Maya, Airbnb pueda representar el 75-80% de las ventas, o en la Ciudad de México también, pues en realidad sí es importante contar con más de un solo canal, porque no es bueno, como dicen, poner todos los huevos en una misma canasta, ¿no? Entonces sí es importante diversificar. Otra pregunta, otro comentario que escucho de forma muy frecuente, y es una práctica que vemos muy, muy a menudo, tanto en México como en Estados Unidos, es los administradores de propiedades que ponen 2 listados o 3 listados o 4 listados de la misma propiedad. Eso para nosotros es un gran no. Nunca, jamás. Y les podría decir 37 razones diferentes por las que eso no funciona, pero las más importantes es una, es muy difícil tener precios alineados cuando se tienen 3 o 4 listados diferentes. Existen problemas de sincronización. Hay gente que nos dice, es que el iCal funciona de maravilla. Bueno, todavía me falta, en mis años de experiencia, no he visto una sola ocasión donde me puedan decir que el iCal no haya fallado y no haya generado una reservación doble. Y en el momento que se genera una reservación doble, no solamente es un problema para el huésped, sino que además, al cancelar una de las reservaciones, los algoritmos de las plataformas nos van a penalizar y van a hacer que nuestro anuncio se muestre menos veces. Y el más importante, afecta el número de rankings. Como les voy a mostrar un poquito más adelante, el que su anuncio aparezca en las primeras posiciones depende principalmente del performance, de qué tan bien funciona ese anuncio. Si Airbnb ve que su anuncio solamente genera una reserva por año, pues le va a dar la importancia de un listado que genera una reserva por año. Si su listado genera 37 o 40 reservas por año, Airbnb les va a dar la importancia que eso representa. Y no es que Airbnb se ponga a hacer la distinción, simplemente es un algoritmo, ¿no?, que va a tratar de presentarle al público lo que el algoritmo considera es más relevante para el público y lo que el público está más probable a reservar. Nuestro tip aquí importante para ustedes es, si ustedes quieren aparecer más seguido en la lista de primeros resultados y generar más ventas, traten de identificar su canal principal y tratar de generar más ventas a través de ese canal. Volvemos al tema de los listados dobles y triples, ¿no? No es lo mismo recibir 30 reservaciones a través de un listado que 5 reservaciones a través de 6 listados diferentes. Si realmente quieren aparecer más seguido en la lista de resultados, enfóquense en tener un anuncio bien hecho. Pasamos al siguiente punto, que también les va a ayudar a levantar sus ventas y es un punto cada vez más relevante: la comunicación inmediata y clara. Hoy en día,
la gente no tiene paciencia de poder mandar una pregunta y decir, oiga, ¿y el lugar es bueno para familias? Oiga, ¿y el Wi-Fi es suficientemente fuerte para poder yo trabajar desde ahí? La gente espera una respuesta inmediata. Y me refiero por inmediata 5, 10, 15 minutos después. Y si yo estoy planeando con amigos un viaje a Los Cabos y son las 11 de la noche y tenemos alguna duda, les puedo asegurar que la persona que me responda a las 11 de la noche más rápido tiene más probabilidad de obtener mi reserva que aquel que le manda una pregunta a las 11 de la noche y me contesta hasta el día siguiente a las 7, 8 o 9 de la mañana. Nosotros recomendamos, y lo que nosotros hacemos es dar servicio 24 horas al día, 7 días por semana. Les recomendamos a ustedes que como mínimo den servicio de lunes a domingo de las 8 a las 12. No es que si no dan el servicio 24 horas no van a vender, obviamente sí va a haber reservaciones. Simplemente si quieren maximizar el número de reservas que van a tener, es importante dar un servicio 24 horas al día. Sabemos también, en función de los algoritmos, que los administradores que responden en un lapso máximo de 20 minutos, nuevamente es un factor que ayuda a poder aparecer más alto en el ranking de Airbnb. Y también tratar de tener comunicaciones ya preprogramadas, o sea, no tengo que volver a escribir las instrucciones del check-in, las instrucciones del check-out. Si la gente me está preguntando de forma regular, oiga, ¿y cuál es la distancia de la propiedad a la playa? Pues ya puedo tener una respuesta grabada para poder responder mucho más rápido. Ahora, el tip que aquí les queremos pasar también es que la automatización es algo muy importante y nos ayuda a ser más eficientes, pero hay que tener mucho cuidado de no siempre dar un simple copy-paste, ¿no? Este es un error que cometen muchas compañías, sobre todo cuando se hace el outsourcing del call center, ¿no? Del centro de atención a clientes, que pues son compañías a veces que nada más copian y pegan respuestas lo más pronto posible. Y no se trata de eso. La respuesta preprogramada debe de servir como una guía al equipo, pero el equipo, en nuestro caso, siempre ponemos mucho énfasis en que nuestro equipo le dé también ese enfoque más personalizado, ¿no? Y tomarnos el tiempo de leer claramente cuál es la pregunta que está haciendo el cliente. El número 4, y quizás el aspecto más importante, y es un poco complejo y podríamos dedicar un webinar entero a la parte de precios, es justamente cómo definir esos precios, ¿no? Cómo optimizarlos. Y aquí les vamos a platicar un poco de la estrategia de precios dinámicos. Y me gustaría empezar con hacerles una pregunta a todos ustedes. Me gustaría saber quién de los aquí presentes ya utiliza precios dinámicos para sus propiedades. Y ojo, no me refiero a que tengan diferentes precios para diferentes épocas del año, ¿no? Precios más altos para Navidad o para Semana Santa. ¿Quiénes de ustedes realmente me pueden decir que de 365 días del año tienen 365 precios diferentes y los cambian además varias veces al día o por semana? Me gustaría mucho saber quiénes de ustedes, sin pena, ¿no? No tiene de malo contestar si no, si sí, muy bien, pero me gustaría mucho saber para entender el público con el que estamos participando el día de hoy. Damos unos segundos para que la gente tenga tiempo de poder responder. Y ahorita pasamos al siguiente slide. Muy bien. Tenemos que 2/3 partes de los aquí presentes ya utilizan precios dinámicos y una tercera parte aún no. Muy bien para aquellos que utilicen precios dinámicos. Ahorita, como vamos a explicar, hace una diferencia muy importante. Y ahorita vamos a explicar cómo sugerimos nosotros manejarlos. Para aquellos que no conocen los precios dinámicos, un precio dinámico es definir el precio correcto en función de la oferta y la demanda para propiedades comparables con nuestro mercado, ¿no? Todos estamos muy familiarizados con los precios dinámicos que utilizan las aerolíneas. Si yo hago una búsqueda para un vuelo de Montreal a Cancún para el día de mañana y hago la búsqueda ahorita, el precio va a ser seguramente distinto si hago la búsqueda hoy por la tarde.
¿Cómo se ven los precios dinámicos? Bueno, si esto fueran los días, cada día de la semana, bueno, durante un periodo aquí del 23 de febrero al 21 de junio, pues un precio por temporada sería la línea azul, ¿no? Pero un precio dinámico está indicado por la línea verde, es decir, los precios cambian de forma constante y a veces varias veces por día. Si tomamos una foto de alguna de las propiedades que manejamos, por ejemplo, y vemos los precios, así es como se ve un chart de precios, ¿no? Una tabla de precios, donde pueden ver claramente que cada día de la semana, dependiendo de la semana, hay diferentes precios, incluso estadías mínimas que pueden cambiar. Aquí podemos ver cómo en el mes de noviembre tenemos estadías mínimas de 4 días, y como estamos hablando del mes de diciembre, tenemos estadías mínimas de 7 días. En fin, una serie de ajustes además que se hacen por encima de los precios dinámicos que son muy importantes. En general, hemos visto que hay 3 tipos de property managers, ¿no? Los que dicen, es que yo voy a rentar al precio más alto porque mis propiedades son increíbles y no tengo por qué malbaratarlas, ¿no? Pues muy bien, adelante, traten de rentar por el precio más alto. Hay otros property managers que dicen, somos muy buenos porque nuestro margen de ocupación es el más alto posible. En realidad, el mejor tipo de property manager desde nuestro punto de vista es aquel que busca maximizar el ingreso, ¿no? Si vemos en este ejemplo aquí, y hacemos la multiplicación de la tarifa por noche por la ocupación, se pueden dar cuenta que en este caso el property manager que genera más ingreso no es necesariamente el que ofreció el precio por noche más alto o el que tuvo la ocupación más alta, es el que la combinación de tarifa y ocupación fue el máximo posible. Trabajé varios años en una aerolínea aquí en Canadá, en Air Canada, y siempre decíamos un comentario, ¿no? Que era muy fácil llenar un avión a $1 por boleto, ¿no? Si tú pones los boletos a $1, por supuesto que vas a llenar el avión. Y si pones cada boleto a $5,000, pues seguramente va a haber ahí alguien que le urja ir de un destino al otro y pague los $5,000. Pero ninguna de esas dos opciones va a maximizar el ingreso que va a generar el avión. Es el mismo concepto para la renta, las propiedades en renta vacacional. Ahora, los precios dinámicos es solamente una parte. Hay que entender que los precios dinámicos es una tecnología que está constantemente leyendo la oferta y la demanda y definiendo cuál es el mejor precio. Pero como toda tecnología, no es perfecta y no es infalible. Tenemos, por ejemplo, propiedades en Miami, que cuando se anunció el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, pues en lo que la tecnología de precios dinámicos entendió que había un aumento en la demanda, le puede tomar 24 o 48 horas, ya iba a ser demasiado tarde y ya muchas de nuestras propiedades iban a estar reservadas. Entonces aquí es donde es importante, si ustedes tienen un revenue manager, que esté constantemente monitoreando la situación del mercado para noticias, ¿no? En el caso de la Riviera Maya, pues quizás pueda haber algún problema con sargazo y haya que bajar los precios. En el caso de ciertas partes del mundo puede ser un evento, un evento gastronómico, qué sé yo, cosas que se anuncian de último momento y que pueden afectar. Y otro ajuste manual que le sugerimos mucho hacer es en función de la velocidad de reservaciones. Un buen listado debe de generar de forma recurrente reservaciones. Si un listado empieza a no tener reservaciones después de 14 días, 21 días, 30 días, esos son indicadores que nos dicen que quizás no hay un problema con la propiedad, simplemente es que el listado no está dando buen resultado dentro de las plataformas. Y entonces a veces ahí es donde se tienen que hacer ajustes manuales de decir, pues voy a sacar alguna promoción especial o voy a cambiar una fotografía o voy a hacer algo más para poder reactivar este listado. Una pregunta que nos surge muy a menudo es si, tengo aquí una pregunta, perdón, ¿recomiendas manejar de forma manual el precio o usar precios dinámicos con ajustes manuales? Definitivamente es manejar precios dinámicos con ajustes manuales. Yo les diría como regla, si aplican los precios dinámicos, les puedo garantizar que pueden tener un incremento en ventas del 10, 12, 15%.
Pero si combinamos los precios dinámicos con ajustes manuales y con el conocimiento del mercado en particular, ahí es donde realmente podemos ver el incremento más importante. Una pregunta, como les decía, que tenemos a menudo es, ¿estoy dejando dinero sobre la mesa? Y hay un indicador, por las siglas en inglés, MPI, Market Penetration Index, que mide qué tan bien o qué tan mal estamos con respecto a la ocupación promedio. Y voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla con este ejemplo. Si yo veo que, por ejemplo, estoy viendo mis reservaciones para el mes de diciembre y veo que mi tasa de ocupación ya está al 80%, es decir, ya reservé el 80% de las noches, es importante que compare con qué porcentaje de noches ya tiene reservado el mercado en general. En este ejemplo, 40%. Si yo divido 80 entre 40, me da un Market Penetration Index, un margen de penetración de 2. O sea, yo estoy al doble de lo que está en el mercado. Si estoy ya al doble, no debería de estar contento. Para el mes de diciembre aún falta muchísimo tiempo, tenemos mucho tiempo para llenar esas propiedades y ya tener el doble de ocupación que el mercado, lo más probable es que lo cobramos demasiado barato. Y esto lo vemos time and time again, lo vemos todo el tiempo cuando tomamos algún listado de algún cliente y vemos que ya tienen la mitad del calendario de Navidad reservado y decimos, pues sí, felicidades por un lado, pero por otro lado seguramente es que dejaron dinero en la mesa porque se podría haber reservado mucho más alto. Entonces tenemos una tablita muy sencilla que muestra, ¿no? Si estamos, por ejemplo, con un índice de 0.7, es decir, nuestra tasa de ocupación es por abajo del mercado, en términos generales puede significar que estamos vendiendo muy caro, ¿no? Si estamos en el 1, quiere decir que nuestra tasa de ocupación es la misma del mercado. Bueno, significa que estamos al mismo nivel del mercado. Siempre es bueno estar mejor, pero bueno, al menos no es un número malo, ¿no? Nosotros siempre buscamos estar un poco por encima del mercado, siempre y cuando nuestras tarifas obviamente también sean buenas, pero cuando ya vemos un índice de más de 2, sabemos que hay un error. Entonces, es el tipo de indicadores que es importante siempre mantener un ojo en ellas y poder monitorearlos. Tenemos aquí una pregunta de cómo sé cuál es la ocupación de mi mercado. Es una muy buena pregunta. Hay diferentes formas de obtenerla. Una de ellas, por ejemplo, es nosotros manejamos una plataforma que se llama Price Labs y a través de esa plataforma armamos, digamos, nos da, por ejemplo, el margen de ocupación, la tarifa de ocupación en general del área de Tulum. Pero nosotros la configuramos de una forma mucho más reducida para saber, bueno, Tulum es muy grande, ¿cuál es el margen de ocupación del mercado en Aldea Samá, en departamentos de 2 recámaras, que tengan además una alberca? Entonces, hay herramientas como Price Labs, como AirDNA, hay varias herramientas en el mercado que permiten obtener esta información. Tristemente, obviamente, no tristemente, pero requiere una labor, ¿no? de investigación y de configuración de esas plataformas, pero es importante porque si no, estamos definiendo precios o estamos definiendo una estrategia sin saber cómo opera el mercado, es como hacerlo un poco a ciegas, ¿no? Ahora, en general, lo que decimos, ¿no? ¿Cómo eran las cosas antes y cómo se deben de manejar ahora? Antes se manejaban precios por temporada baja, media, alta. Ya hoy en día los precios se tienen que manejar de forma dinámica si queremos realmente maximizar nuestros ingresos. Antes los descuentos se daban en base a la experiencia. Si alguien me llamaba y me decía, oye, Eduardo, me voy a quedar la próxima semana en esta propiedad, ¿nos puedes dar un descuento del 15%? Pues antes esto era, como decimos en español, a ojo de buen cubero, ¿no? O sea, creo que sí, creo que no. A ver, en realidad los descuentos tienen que ser basados en base a la probabilidad de una reserva. Si sabemos que tenemos una probabilidad de más del 90% de llenar esas fechas, por supuesto que nunca se debe de dar un descuento. Si la probabilidad, por otro lado, de llenar esas fechas es muy baja, pues entonces ahí sí se puede dar. Y ahí obviamente el truco es en saber cuál es esa probabilidad, ¿no? Ahí es donde
donde la importancia de tener un área de revenue management que pueda hacer estos análisis o estar monitoreando muy bien la oferta y la demanda. Y antes era una cuestión de reservar el calendario lo antes posible. En el ejemplo que yo les daba de ya reservé Navidad, ya tengo reservadas todas esas fechas a muy buen precio. Bueno, pues no, en realidad no es ideal. Lo más probable es que si ya tienes reservado hoy en día Navidad, es que lo vendiste muy barato, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces, es importante ir reservando el calendario al ritmo ideal y de ahí el Market Penetration Index del cual nosotros les hablábamos. Ahora, un tipo importante. Si ustedes ya configuraron bien sus precios y sus ventas aún no están al nivel que ustedes esperaban, es importante no tomar la medida de inmediatamente reducir precios, ¿no? Hay tantas cosas que puede tener un listado, que pueden cambiarse, que pueden incrementar las ventas antes de reducir precios, que es impresionante, ¿no? Reducir precios debe de ser la última línea de defensa, ¿no? Cuando ya ustedes ven que tengo todo bien configurado, mis fotografías están bien, mi descripción está bien, estoy respondiendo a los huéspedes de forma muy rápida, tengo buenos reviews, ¿por qué no estoy reservando? Entonces sí, ya podrían ver si es una cuestión de precios, ¿no? Entonces es importante no brincar inmediatamente a reducir precio. Y nada más con respecto a esta cuestión de precios dinámicos, obviamente, como les decía al principio, damos a veces seminarios específicamente dedicados para precios dinámicos. Si ustedes ya están registrados a este seminario y llegamos a tener otro que hable de esto, con mucho gusto los invitaremos, porque obviamente es un tema un poco más complejo y que requiere más tiempo, ¿no? Ahorita simplemente queríamos darles una idea general de la importancia de tener precios dinámicos y de monitorearlos de forma manual, de forma consistente. Y el punto número 5, monitoreo y optimización. Mucha gente nos dice, ok, perfecto, muy bien, pues creo que voy bien, pero no sé, ¿voy bien? O sea, escogí la buena foto, tengo el título correcto. Entonces, les voy a preguntar, ¿conocen ustedes los indicadores que proporciona, por ejemplo, Airbnb para monitorear el desempeño de sus propiedades? No me refiero a ventas. Airbnb tiene una sección especial donde muestran algunos indicadores clave de los cuales voy a platicar. Me gustaría saber, entre todos los que estamos aquí, quién ya se ha metido a ese nivel en Airbnb, a analizar esos indicadores de porcentajes de gente que le da clic a mi anuncio, porcentaje de ocasiones en los que aparezco en la primera página, toda esa información muy importante. Entonces vamos a ver. Wow, todo el mundo está respondiendo mucho más rápido. Muchas gracias. 40% sí los han visto y 60% no los han visto. Pues muy bien, para el 40% que sí los han visto, muy bien, y espero que los estén ustedes revisando de forma constante, por lo menos una vez al mes. Y para aquellos que no los han visto, les voy a platicar un poco de la información que pueden obtener, que está disponible para ustedes, ¿no? El primer indicador es el porcentaje de veces que aparecen sus listados en la primera página, ¿no? Me hubieran gustado aquí incluir un screenshot, pero si lo buscan en Airbnb y entran a su cuenta, hay una sección de analíticos, en inglés analytics, debe ser en español analíticos, y dentro de esa sección de analíticos viene ahí la información de estos indicadores. Entonces, de todas las veces cuando alguien busca qué porcentaje de veces está mi propiedad apareciendo en primera página. Luego, el segundo es qué porcentaje le da clic en mi listado, porque puedo aparecer en la primera página, pero a lo mejor mi primera foto, mi título o mi precio es no el correcto y por lo tanto la gente no le da clic. Así como el ingreso promedio diario y la velocidad de reservas. Les voy a mostrar, por ejemplo, estos indicadores. Esto salió de una de nuestras propiedades, sacamos esta que nos indica, mira, 54% de las veces apareces en la primera página, ¿no? Esa es una de las propiedades, de hecho, que tenemos en Orlando. Ese es el indicador que nos estaba dando Airbnb esta mañana. 54% de las veces aparecemos en la primera página. De las 54 veces que aparecemos en la primera página, 20% le da clic. Es decir, si teníamos 1000 viajeros,
540 vieron nuestro listado en la primera página. De esos 540, 205, es decir, 20% de los 1000 le dieron clic. De hecho, es un buen porcentaje. Significa que nuestra foto, nuestro título estaba bien. Y de esos 205, 5 acabaron comprando, ¿no? En este caso nos da una tasa de conversión del 0.5%. Suena muy bajita, pero en realidad es una tasa bastante buena. Ahorita les voy a mostrar cuáles son los promedios en el mercado. Así que si ustedes tienen una tasa de conversión de 0.5 o mayor, hemos visto hasta 2 o 3%. Felicidades, las cosas van muy bien para ustedes, ¿no? Tenemos aquí en la primera columna los porcentajes que yo les acabo de mostrar. En la segunda columna los porcentajes promedio que hemos observado, ¿no? En promedio, si ustedes tienen un 38% de las veces que aparecen en la primera página, quiere decir que las cosas van bien para ustedes. Si están por abajo de ese número, pueden haber diferentes factores. Puede ser que su calendario tenga poca disponibilidad. Puede ser que el listado que ustedes tienen no está funcionando muy bien, los precios no están bien y por lo tanto Airbnb o las plataformas no se toman la molestia de presentarlos a ustedes en la primera página. Entonces tienen que estar buscando siempre estar entre un 30, 40 o idealmente arriba de un 50%. El siguiente indicador que dice qué porcentaje de aquellos que vieron mi anuncio le dieron clic, ¿no? O sea, le dieron clic para saber más. Si su porcentaje está en 10%, 5%, pues lo más probable es que tengan uno de estos tres factores que esté mal, ya sea el precio, la foto o el título. Entonces hay que jugar con eso para poder incrementar este indicador que nos proporciona Airbnb. Y obviamente el indicador más importante, que es la conversión, pues nosotros nos gusta que siempre esté entre un 1.5 o 2%. Para no confundirlos, aquí puse 0.5 y aquí aparece 2.5. 2.5 es el porcentaje de los 200, que es lo mismo que 0.5 del total de los 1000. Perdón, matemáticas ahí yo sé medio aburridas, pero nada más para que no crean que los números no son consistentes. Nosotros buscamos siempre tener una tasa de conversión de al menos el 2%. Si está por debajo de eso, inmediatamente nuestro equipo se pone a analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Y es muy importante que ustedes sepan que nunca van a tener una buena tasa de conversión si sus anuncios no se presentan en la página de resultados, ¿no? Por más que, o sea, es imposible. Entonces hay que empezar con tener una buena cantidad de veces que nuestros anuncios son presentados. Y obviamente si lo presentamos pero nadie le da clic, tampoco puedo tener una buena tasa de conversión. Entonces tengo que pasar por esos dos pasos para eventualmente tener la oportunidad de asegurar una reservación. Entonces los invito en verdad a que analicen estos números. Nosotros tenemos un equipo dedicado a revisar estos números todos los días, pero pues es algo muy, muy importante y sí genera muy buenos rendimientos esto. De hecho, esta es una gráfica que nos proporciona KeyData. Estos son datos de las propiedades que manejamos en las afueras de Disney, en un área que se llama Kissimmee. La línea azul les muestra las tarifas y el ingreso promedio que hemos tenido en el año pasado, comparado en este caso con las propiedades en esa misma región, con ese mismo número de habitaciones durante el año. Entonces, la razón por la que les muestro esta gráfica es simplemente para decirles que todas las iniciativas que acabamos de mencionar sí funcionan, ¿no? Funcionan y funcionan de una forma muy, muy importante. Sí es increíble ver la diferencia de antes de aplicar estas estrategias y después de aplicarlas. Entonces, en resumen, los 5 principios más importantes, ¿no? Tener un listado perfecto, tómense el tiempo de hacer las cosas bien, de tener buenas fotos, buenos títulos, buena descripción, es muy importante y no lanzar el listado hasta que no tenga todo eso perfectamente bien alineado. Elegir y configurar bien los canales de venta es sumamente importante, ¿no? También. Responder rápidamente, idealmente 24 horas al día, 7 días por semana. Nosotros creemos que es el nuevo mínimo, ¿no? Porque pues vivimos en un mundo que pues la gente no entiende que hay que también dormir y comer y recoger a niños en escuela, ¿verdad? Pero bueno, la persona que está mandando la solicitud no tiene todo eso en mente, ¿no? Aplicar una estrategia de precios dinámicos no es opcional, es algo que todo mundo tiene que hacer para poder ser competitivos.
Y hay que estar monitoreando y optimizando de forma constante, ¿no? O sea, es parte del secreto del éxito en esto, es justamente ese monitoreo constante, regular. No se trata de nada más armar las cosas y dejarlas, sino hay que estar constantemente revisando todo. Pues muy bien. Aquí eso resume los puntos que habíamos visto. Nada más voy a revisar si tengo aquí una pregunta. ¿Qué tan importantes son las reseñas y qué consejos hay para obtener buenas reseñas? Muy buena pregunta. Es muy interesante porque hemos hecho estudios en diferentes partes del mundo para ver qué tanta influencia tienen las reseñas sobre las reservaciones. Les puedo decir que en México específicamente las reseñas sí son importantes. No son extraordinariamente importantes, y aquí me refiero con eso. Hemos lanzado listados nuevos sin un solo review y aún así obtenemos una gran cantidad de reservaciones, ¿no? En parte porque está bien el listado, porque es nuevo, por otras razones. Pero hemos visto países como en Estados Unidos, en la zona de Orlando, por ejemplo, aunque no lo crean, los reviews son importantes, pero no tanto como en México. Si vemos el porcentaje de listados con calificación de 5 estrellas que aparecen en la primera página en Orlando comparado con México, en México es mucho más alto que en Orlando. No sabemos por qué, simplemente así son las cosas, pero definitivamente los reviews son muy importantes. La forma que nosotros logramos para obtener buenos reviews es siempre la comunicación. Obviamente dar una buena imagen con el cliente, pero aún cuando las cosas salen mal, es poder responder inmediatamente al huésped, darle solución a sus problemas y hacerlo de una forma muy humana, muy buena. Esta es un área que muchos de ustedes han de haber encontrado muy frustrante, porque a veces, por más que uno haga todo lo mejor, siempre va a haber algún cliente que se queje de cualquier tontería, ¿no? Y como le digo siempre a nuestro equipo de atención a huéspedes, a veces tenemos que simplemente tragarnos nuestro orgullo y en lugar de hacer lo que sería lo correcto, decirle, no, señor, no está en lo correcto, el departamento estaba bien, a veces es más importante simplemente darle la razón al huésped y decir, no se preocupe, disculpe que no llegamos a sus expectativas, usted quiere un 5% de descuento, pues es mejor darle ese 5, 10, 15% de descuento y garantizar una buena calificación que simplemente decir, pues no le di nada porque no se merecía nada y asunto arreglado, ¿no? Acabamos perdiendo más a largo plazo. Muy bien. Tengo aquí otra pregunta. En cuanto a fotografías y ángulos, creo en los ejemplos de fotografías que nos mostró que la mayoría de ellas son en playas y por ese simple hecho tienen la ventaja de no contar solo con lo bonito que es la propiedad, sino con la naturaleza, ¿no? Entonces, creo que ya sé por dónde va la pregunta aquí. En mi propiedad se encuentra una ciudad industrial, el turismo vacacional se presenta en temporada navideña. Entonces, ¿qué puedo hacer para llamar la atención de los huéspedes? Buena pregunta. No solamente es siempre tener la vista del mar. Tenemos unas propiedades, por ejemplo, en Luxemburgo, en una zona industrial, que van destinadas a gente de negocios. Y ahí, por ejemplo, tenemos fotos del exterior de la vivienda donde se puede observar que está en una zona comercial. Nos enfocamos también, por ejemplo, en la zona de trabajo, ¿no? Una foto muy buena del escritorio donde la gente puede llegar a trabajar. En fin, siempre hay formas, cualquier propiedad, por cualquiera que sea su mercado, va a haber alguna forma mejor de tomar alguna foto, ¿no? Tenemos otra pregunta aquí. ¿Me puedes repetir brevemente la configuración de canales de venta? No me queda muy claro, pero lo que comentamos sobre los canales de venta es que es importante elegir los 3 o 4 canales de venta en los cuales estén el mayor número de compradores, ¿no? En el caso de México, claramente es Airbnb, seguido de Booking.com y VRBO, y hay que saberlos configurar bien, porque, por ejemplo, las políticas de cancelación se definen de forma diferente en cada canal. Las promociones de precios se definen de forma distinta. En fin, hay una serie de calibraciones que se tiene que hacer en cada uno que son diferentes. Muy bien. Déjenme ver qué más tengo aquí en el chat. Creo que es todo por ahora.
Un asunto que queremos ofrecerles a todas aquellas personas que están ahorita es algo que nos gusta hacer, son unas auditorías que les pueden funcionar muy bien. Entonces, si ustedes están interesados en recibir ustedes nos mandan simplemente uno de sus listados en Airbnb, nos mandan el link y nuestros equipos se van a dedicar a analizar, son como 80 puntos diferentes para decirles si las fotos son las correctas, si el número de fotos está bien, si el título es el correcto, incluso vamos a medir incluso su tiempo de respuesta y el resultado de esta auditoría les puede dar una muy buena idea de qué tan bien están operando hoy en día y qué áreas de oportunidad tienen, ¿no? Entonces es una herramienta que pues, nos hace muy interesante y pues de esa forma aprovechan todos los expertos que tenemos nosotros en cada área de listados, optimización y todo, simplemente para tener una idea, ¿no? De qué tan bien o qué tan mal están sus listados hoy en día. Entonces, si a alguien le interesa, normalmente es algo que vendemos por $300, pero con mucho gusto se los ofrecemos de forma gratuita por haber participado en este seminario. Pues muy bien, eso, tengo aquí la última página. Ahorita, si alguien desea contactarnos, con mucho gusto pueden simplemente tomar su teléfono y escanear este código QR y se va a abrir la página de Angel Host. O si gustan mandarnos un email, estamos a sus órdenes. Como les comentaba al principio, trabajamos con property managers en todo el mundo, tanto en Estados Unidos, Canadá, México, el Caribe, España, en fin. Seguramente si en algo podemos ayudar, con muchísimo gusto. Aranza, ¿tenemos alguna otra pregunta? Porque aquí no veo en el Q&A si hay algo más. ¿Sabes qué? Sí hay una pregunta que yo veo aquí. Dice, ¿cómo puedo investigar qué zona de localidad es mejor para invertir con buenos resultados? Bueno, no sé si la quieras responder, Eduardo. Yo lo que agregaría para responder esa también es, yo normalmente utilizo herramientas como Price Labs, AirDNA, C-Transparent, Data Keyboard. No sé si tengas alguna otra sugerencia. Me parece que mencionaste las mismas que yo hubiera utilizado, ¿no? Okay. Lo interesante y que hemos observado, y no participamos nosotros nosotros no invertimos en propiedades, pero trabajamos con inversionistas que han comprado propiedades y se las ayudamos a manejar. A veces no es tanto el mercado, sino es el tipo de propiedad, ¿no? Hay mercados que aparentemente son muy buenos, pero si uno compra el tipo de propiedad incorrecta en la que hay demasiada competencia, ese mismo buen mercado se vuelve no tan bueno, ¿no? Si alguien me dice, quiero comprar en Orlando, mi respuesta inmediata va a ser, compra una propiedad de 9 recámaras o más, porque el brinco que va a dar el precio de 6 a 9 recámaras, vas a pagar $100,000 más, de 600,000 hasta 700,000, pero el ingreso y el porcentaje de rentas que vas a tener es exponencialmente mayor al tener una casa de 9 recámaras que de 6 recámaras, ¿no? Entonces depende mucho del mercado, depende si estamos hablando de un departamento aquí en la zona de esquiar, aquí en Montreal. A veces simplemente tener un jacuzzi hace toda la diferencia, ¿no? Toda la diferencia del mundo. Entonces, a veces no solamente es la zona, sino el tipo de propiedad y las amenidades de esa propiedad lo que va a determinar qué tan buen rendimiento tiene. Muy bien, perfecto. Pues creo que ya pues nos faltan 2 minutos, terminamos justo a tiempo. Les quiero dar las gracias, te quiero dar las gracias a tú, Eduardo, por este maravilloso webinar, porque al final del día, una de las preocupaciones de la asociación y de la Exporrenta Vacacional es de que la gente sepa determinar el precio que pone sus propiedades. Está habiendo incremento en impuestos, está habiendo muchos costos. Sabemos que hay inflación no solamente en México, sino en Estados Unidos, y no podemos romperle el precio a nuestras propiedades simplemente porque no se están rentando. Entonces, para mí es sumamente importante, como presidente de ambas, de la asociación y de la Exporrenta Vacacional, que la gente comprenda esto, porque si nosotros, como tú comentabas, el último paso que debemos de dar es bajarle el precio, pero bajo estas circunstancias necesitamos agotar y tener todo el conocimiento y agotar
todo lo que esté a nuestro alcance precisamente para tomar una decisión de esa naturaleza, ¿no? Entonces, te agradezco mucho que hayas participado, que nos hayas dado toda esta información. Para la gente que nos lo está pidiendo, porque inclusive cuando apagué mi cámara me fui a revisar comentarios del WhatsApp. Quieren el video, entonces lo vamos a colocar dentro de lo vamos a distribuir y también lo vamos a colocar en la sección de socios de la asociación para que también puedan tener acceso. Y pues bueno, por mi parte es todo. No sé si tengan algún otro comentario. No de mi parte, y muchas gracias por sus comentarios y su retroalimentación. Se los agradezco mucho. Siempre es importante saber si les ha parecido interesante la información o no para poder mejorar en cada uno de los webinars. Y pues estamos en un mercado súper interesante. La renta vacacional está creciendo muchísimo. La gente está prefiriendo quedarse en rentas vacacionales más que en hoteles en algunos casos. Entonces, estamos en un mercado muy divertido, muy interesante. Simplemente es importante hacer bien las cosas y creo que los resultados pueden ser excepcionales, ¿no? Así es. Pues muy bien, pues muchas gracias. Les agradezco mucho la presencia a todos y próximamente les mandaremos otra liga para nuestra siguiente serie de webinars. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.